Bien, para este nuevo tema que vamos a ver es una continuidad de las tablas de distribución de frecuencia y bueno, es continuidad porque vamos a seguirlas viendo, vamos a seguir partiendo desde una tabla de distribución de frecuencias para continuar un análisis más profundo del que ya hemos hecho de nuestra información. Ahora es turno entonces de revisar las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central me van a servir para resumir toda esa información de la tabla de distribución de frecuencias en un solo número. ¿Sale? Va a ser un resumen de la información en un solo número. Puedo citarles como un ejemplo rápido sus calificaciones del cuatrimestre. ¿Sí? Las calificaciones del cuatrimestre o semestre pues es un resumen del desempeño académico que ustedes mostraron a lo largo de 4 o 5 meses. ¿Sí? Entonces eso resume qué tan bien o qué tan mal les fue en su cuatrimestre. Estas medidas de tendencia central hay 3 tipos de. Van a ser la media aritmética, la moda y la mediana. Además, estas medidas de tendencia central también me van a servir para compararme, ¿no? Como punto de comparación. ¿Por qué? Porque pues yo puedo ver si estoy por encima. Ustedes seguramente han escuchado algunas frases como está por encima del promedio o está por debajo del promedio, ¿no? En muchos temas. Entonces, bueno, pues esto sin querer, al nosotros decir la palabra promedio, al decir por debajo, por encima, etcétera, bueno, pues estamos nosotros haciendo mención a vocabulario matemático, a vocabulario estadístico y más en concreto a las medidas de tendencia central. Entonces, vamos a empezar por la media aritmética. La media aritmética se le conoce también como promedio. Y ojo aquí porque mucha bibliografía la marca como que es una M con una línea superior en la parte de arriba, justo como se las muestro aquí, o una M mayúscula. Sí, pero pues muchos autores también ponen cualquier tipo de letra y es lo que yo prefiero realmente porque no siempre nos vamos a referir a la M mayúscula o M minúscula con una línea. Como la media también lo podemos poner como X, mucha bibliografía también la encontramos así, como X con una línea en la parte superior. Entonces, incluso Y o Z, ¿no? Hay temas de estadística donde tenemos que sacar a lo mejor medias de dos distribuciones en un mismo ejercicio, en una misma investigación, y bueno, a una se le marca como X y a otra como Y. ¿Sale? Entonces, bueno, así se representa, ¿vale? Entonces va a ser cualquier letra, ustedes le pueden poner cualquier letra, siempre y cuando en la parte de arriba tenga esa línea superior. Bueno, vamos a tener dos casos para obtener correctamente la media aritmética. Vamos a tener por un lado los datos no agrupados. Los datos no agrupados, apréndanselos como que son pocos datos y están en forma de serie, ¿sale? Como algunos ejemplos que hemos visto anteriormente. O como que tenemos aquí, que es una serie, ¿sí? Y son pocos datos. ¿Por qué son pocos datos? Porque son 10 datos, ¿sí? Si ustedes los cuentan aquí, son 10 datos y están en forma de serie. Caso contrario de los datos agrupados, bueno, los datos agrupados son muchos datos y están agrupados en una tabla de distribución, ¿sale? Entonces tomen mucho en cuenta esto. Primeramente para determinar o hacer la construcción o la no construcción de una tabla de distribución de frecuencias en primer lugar. Entonces, bueno, el primer ejemplo que aquí les doy es para datos no agrupados. Sí, es decir, repito, en forma de serie, son pocos datos. Dice el profesor de la materia de estadística, desea conocer el promedio de las calificaciones finales de 10 alumnos de la clase. Las calificaciones aquí las tenemos. Desde luego que a lo mejor va a una escala del 0 al 5, es por eso que tienen estas calificaciones. Entonces, bueno, aquí las vemos. ¿Cuál va a ser el primer paso que vamos nosotros a hacer? Bueno, pues vamos a
vamos a analizar la fórmula. Mi fórmula me dice que la media aritmética es igual a la sumatoria, ¿sí? Yo aquí se la simplifiqué, ¿sí? Muchas veces no se las simplifico las fórmulas para su mejor entendimiento. Entonces este símbolo que ustedes ven aquí es sigma y es indicativo de sumatoria, ¿sale? Quiere decir sumatoria. Entonces va a ser la sumatoria de ¿qué? De x, o sea, de todas las clases o de todas las variables. Es decir, que voy a sumar cada una de estas, todos mis valores, los voy a sumar y luego los voy a dividir el resultado entre el total de datos. Entonces, yo escribo por acá, la media aritmética es igual a, y empiezo a escribir todos mis datos, pero pues obviamente con el signo de más entre ellos. Y dividido entre 10. ¿Por qué entre 10? Bueno, porque eso es n, es decir, mi total de datos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, entre 10 me va a dar 34.7 entre 10, 3.47 puntos. Lo que quiere decir en conclusión que el promedio de las calificaciones finales de 10 alumnos de la clase de estadística es de 3.47 puntos. ¿Sale? Esto es para los datos no agrupados. Vamos a ver otro rápidamente, donde nos dice en una tienda se quiere calcular el promedio de ventas que realizaron los empleados durante un mes. Tenemos 10 empleados, es por eso que yo le puse E1, 10 ventas, empleado 2, 7 ventas, empleado 3, 5 ventas y así sucesivamente, ¿sale? Tenemos nuestras ventas de los empleados, son 8 empleados, ¿sale? Entonces aquí tengo las ventas de cada uno, aplico la misma fórmula, ¿sí? 10 más 7 más 4 más 6 más 8, etcétera, entre 8, ¿por qué? Porque son 8 empleados. Hago la suma, 64 entre 8, son 8 ventas en promedio en un mes que esta tienda pues está realizando, ¿vale? Repito, entonces esto es para datos no agrupados y esa es mi fórmula, ¿vale? Bien, vamos entonces ahora a observar el ejemplo de datos agrupados. ¿Sí? Aquí yo puedo encontrar, recuerden, tablas por clases simples, tablas de distribución de frecuencias por clases simples o por intervalos, que es cuando acá tenemos del 1 al 5, del 5 al 10, del 10 al 15, etc. Bueno, en este caso dice mi ejemplo, las edades en meses de 70 niños atendidos en un día en un consultorio son. Entonces yo construyo la tabla de distribución de frecuencias que viene por mes, ¿sí? Del 1 al 12. Y mi número de niños, recuerdan, aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, recuerden que aquí del 1 al 12, pues obviamente el 1 corresponde a enero, febrero, marzo, abril, ¿recuerdan eso? Es lo que les mencionaba de una conversión de una variable categórica o cualitativa, que vendrían siendo los meses del año, enero, febrero, marzo, abril, a una variable ya del tipo numérica o cuantitativa discreta, que vendría siendo ya el 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, hasta el 12, ¿sale? Bueno, continúo entonces con mi tabla. Tengo acá la escala de mi variable, que va a ser los meses, y el número de niños, ¿sale? Entonces, mi fórmula va a ser esta. ¿En qué se diferencian? ¿Sí? ¿En qué se diferencian ambas fórmulas? Parecen lo mismo, pero ojo aquí le estoy agregando algo más. Un por f, ¿sí? Es decir, una multiplicación de la variable por la frecuencia absoluta. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que para obtener mi media aritmética en una tabla de distribución de frecuencias, lo que voy a realizar es la sumatoria, otra vez aquí tengo sigma, la sumatoria de cada una de las clases por mi frecuencia absoluta y luego entre el total de datos. Vamos a ver cómo se hace eso. Aquí tengo, desde luego que esta vendría siendo mi X y esta vendría siendo mi F, ¿verdad? O mi frecuencia absoluta. ¿Qué es lo que yo voy a realizar? En primer lugar, aquí les puse, en primer lugar voy a sumar todas las frecuencias absolutas para obtener el total de datos. Esto ya lo saben hacer. En segundo lugar, voy a añadir una columna a mi tabla donde le voy a poner X por F. Y aquí me va a indicar lo que yo voy a hacer. Voy a hacer una operación de X por F, es decir, 1 por 2, 2. 2 por 7, 14. 3 por 4, 12, ¿sí? X por F
este resultado. X por F, sí, voy a hacer lo que me indique mi columna, ¿sale? O sea, la multiplicación de X por F y acá nos anotamos nuestro resultado. Al final, ya que haya terminado con el último, 12 por 1, 12. ¿Sale? Yo las voy a sumar, ¿por qué? Pues porque así me lo indica mi fórmula, sumatoria. Entonces sumo todos estos números y me va a dar 420. ¿Sale? Ese sería mi tercer paso. Y finalmente mi último paso, pues hago la división. ¿Sí? Yo ya tengo esta parte de la fórmula, ya tengo esta parte de la fórmula, entonces hago mi división, 420 entre 70 y me da 6 meses de edad, ¿sale? Ese es el promedio de las edades de 70 niños atendidos en un día en el consultorio.